Muy buenas tardes, bienvenidos a su sector de la entrevista. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él es Martín Céspedes y bueno, es un narrador oral quien nos va a estar comentando sobre su trabajo y sus emprendimientos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Martín? Muchas gracias, Rubí, muchas gracias a La Revuelta por abrir esta ventana al mundo, ¿no? Así que agradecido siempre con la televisión universitaria. Bueno, coméntanos desde qué edad empezaste con esto de la narración. ¿Desde cuándo fue esta pasión tanto por los libros como por la narración? Mira, yo no he tenido familia, abuelitos que me hayan contado al calor del fuego, en la mesa de comida, de comer, pero lo que sí valoro es que en mi casa sí se leía, ¿no? O sea, mi padre sí traía siempre selecciones, ¿no? Esta revista con artículos, con chistes, ¿no? Y eso era un insumo básico. Y después también yo digo siempre que yo aprendí a leer en la peluquería, con Condorito. Claro, el clásico Condorito. El clásico Condorito, que no sé si lo conocen todavía, si todavía está vigente, pero yo aprendí a leer con Condorito porque ahí mientras esperaba en el corte de la peluquería, pues ahí me ponía a hojear, ¿no? Y de ahí ya se va pasando a otros, ya vienen las novelas, ya vienen los textos de los hermanos mayores, y pues ahí empezó como que el gustito a esto de leer, ¿no? Claro, y bueno, acá vemos que también es actor. Sí, ¿Qué sí. nos podría comentar sobre eso? De hecho, yo tengo raíces teatrales, ¿no? Ya. O sea, yo fue lo primerito que hice, ¿no? Igual, eso fue como en un tropezón en la universidad, en la Facultad de Derecho, de aquí de la UMSA. Yo no estudié Derecho, ni lo haría, pero ahí sí había un taller cultural. En esa época, estamos hablando hace más de 20 años, la universidad tenía diversos talleres culturales en diferentes carreras que se manejaban por los estudiantes, que no dependían de las instancias oficiales, digamos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros fundamos el taller cultural de Derecho y ahí invitamos a un maestro que es José Aramayo Roa Pepetus, como director del teatro, que es uno de estos directores ya, ¿no? de antaño, antiguitos, viejitos, pero todavía que trabajan, ¿no? Y fue a partir de ahí que iniciamos el mundo del teatro. Y mira que este taller, como muchos otros en otras carreras, qué tan importantes son en la universidad o fueron, ¿no? Porque fueron semilleros, ¿no? Entonces muchos de mis compañeros, compañeras que empezamos a trabajar ahí, muchos se dedicaron luego a la gestión cultural, otros siguieron con el arte, con este grupo famoso de Zaire, empezó ahí, o sea, porque era en el grupo, en la Facultad de Derecho, en sus primeras funciones. Hubo otros compañeros, el Equinox, el compañero Limber también empezó ahí. O sea, hubo el ballet Adaf Bolivia, empezó ahí. Entonces, hubo muchos movimientos que se genera a partir de estos semilleros y que el día de hoy, la verdad, desconozco a profundidad, pero no sé qué está pasando en la universidad, si están continuando con estos talleres, con estos semilleros artísticos independientes, pero han sido, de verdad, en mi época, han sido lugares donde se ha hecho escuela, ¿no? Y no solo en Derecho, ¿no? También había en Arquitectura, recuerdo que todavía sigue como vigente, había un taller en Medicina en esa época, y aquí en el Paraninfo también se hacían cosas, ¿no? Entonces, eran momentos bien interesantes para el tema cultural, ¿no? Claro, y bueno, aparte de actor, narrador oral, también es docente de comunicación social. Fui docente, ya fui docente varios años en la Católica, estuve en la Salesiana también, estuve aquí en la UMS invitado también un corto tiempo en trabajo social. Pero en ese sentido, pero mi perfil, si bien yo soy comunicador social, pero siempre como narrador oral es que se me invitaba a dar docencia porque trabajábamos la oralidad, la oratoria, y después también ahí tuve unos buenos años en la Católica de trabajar el tema de la ceguera, ¿no? Es decir, teníamos una materia con mis estudiantes en los que con mis estudiantes trabajábamos técnicas de rehabilitación para apoyar a las familias de personas ciegas. Entonces mis estudiantes, que eran de diferentes carreras, aprendían desde combinar la ropa sin ver, desde servirse, desde hacerse un huevo frito sin ver y sin quemarte.
Desde ilustrar, y había en uno de esos semestres cruzamos un pequeño río sin ver. Entonces eso como examen, ¿no? Eso, ¿cuál era el objetivo de esta materia? Y es lo que a mí, eso yo añoro y quisiera volver a hacerla, es que adquirir conciencia de lo que es la discapacidad visual y adquirir la conciencia de que también esta es una población que merece un buen trato y que merece que se abran las oportunidades, igual que al resto, igual que a cualquiera de nosotros que somos personas, entre comillas, sin discapacidad, desarrollar mecanismos de acceso, ¿no? De acceso Claro. educativo, laboral, etcétera, y cultural, que es una de las principales falencias en nuestra sociedad. Es una deuda importante, ¿no? Claro. Entonces, es algo por lo que hasta ahora, hasta el día de hoy, sigo trabajando en los diferentes espacios en los que me desenvuelvo, como espacio cultural, en el Festival de Cuentacuentos, ahora en un laboratorio de acceso cultural que estamos haciendo con diferentes espacios aquí en La Paz, en Bolivia y con Argentina. Estamos ahí tratando de desarrollar mecanismos que permitan que se abran todos los espacios culturales a las personas con discapacidad, ¿no? Atendiendo a sus necesidades peculiares, ¿no? Claro. Y sobre todo teniendo la actitud y la predisponibilidad para que estas personas con discapacidad estén tomando espacios, así como nosotros estamos aquí frente a la pantalla, de forma muy natural, sin compasión, sin privilegios, pero un espacio natural. Así es. ¿No? Y bueno, hablando sobre esto, ¿es lo que le inspiró a también entrar en esto que es la Cueva de Cuentacuentos como promotor cultural? Sí, en parte, ¿no? Es decir, la Cueva de Cuentacuentos es un espacio, todos los que hacemos arte, teatro, danza o cuentacuentos, queremos siempre tener un rinconcito como autónomo, como independiente para trabajar, para crear, para desarrollar nuestro trabajo. Por supuesto. Cotidiano. Entonces se dio la oportunidad de que haya este espacio que es pequeño, pero que le tratamos de sacar el jugo, ¿no? Ya son más de, no sé, 12 o 13 años que tiene el espacio y le tratamos de sacar todo el jugo posible, ¿no? Abriendo para espectáculos, para talleres, para reuniones, para generar ferias, para generar acciones, ¿no? Y no solitos, sino también articulados. Ahora somos parte de la Coordinadora de Espacios Culturales Autogestionados de Bolivia y de La Paz y juntos pues movemos cosas, ¿no? Entonces la idea es articularnos con otros espacios, con otras iniciativas independientes y con la cueva creo que logramos hacerlo, ¿no? Queremos ser un referente también de cuentacuentos aquí en la ciudad y en el país y cualquier persona que necesite cuentacuentos ya vaya a la cueva, ya. Bueno, coméntanos más sobre tu trabajo justo en la Cueva de los Cuentacuentos y de qué trata, porque bueno, quizá muchas personas todavía no saben de qué trata la Cueva de Cuentacuentos, qué conlleva este trabajo. Ya, mira, somos un espacio cultural y un colectivo artístico, narradores de cuentos todos, ¿no? Y queremos que la cueva sea nuestro epicentro de trabajo, ¿no? Entonces, es un espacio cultural que está en la zona de Miraflores, de La Paz, en la calle Levi esquina Illimani, cerquita del Seduca, ¿no? Ahí a la vueltita, a una cuadra del estadio. Y ahí lo que se hace es precisamente lo que te comento, ¿no? Es un espacio para espectáculos, ¿no? Tenemos el montaje de luces, sonido, todo para espectáculos de cuentacuentos, de teatro en pequeño formato, de títeres. Abrimos también noches de juegos de mesa, de ferias agroecológicas, proyecciones audiovisuales, ¿no? Ahora estamos con un ciclo de cine palestino, ¿no? En el que nos permiten, este espacio nos permite informarnos acerca del conflicto Israel-Palestina en este momento, ¿no? Porque es importantísimo, consideramos fundamental el informarse, así como lo hemos hecho hace unos años, generando espacios de conversación y de debate acerca de temas como cuando hubo el gobierno de transición, tema de la masacre, de Sencata, como el tema de educación, todos los cambios que hubieron en ese tiempo, ¿no? Y luego en este momento estamos con un club de lectura infantil y desarrollando la Cuentoteca, que es un centro de documentación basado en cuentos y teoría,
que está apoyado por el Ministerio de Culturas con el primer concurso de latidos urbanos, y precisamente en estos días estamos terminando el proyecto para inaugurar nuestra cuentoteca, y ojalá para el próximo año ya abramos por lo menos 2 días a la semana todo el tiempo para que la gente acceda libremente a todos los textos que tenemos, ¿no? Que son más de 700, 800 que estamos en proceso de catalogación. Claro, así es, y bueno, es importante recalcar esto, ¿no? La inspiración de la creación de este pequeño segmento, donde, bueno, es el crear el club infantil, ¿no? Para la lectura. Y bueno, seguramente nos va a estar comentando más acerca de eso y más retornando de la pequeña pausa. Regresamos con Martín para que nos informe más sobre, bueno, este club infantil y la cuentoteca. Por favor, ¿desde cuándo se inició este club? ¿Cómo te inspiraste a hacer el club? Mira, primero ha sido lo de la cuentoteca, ¿no? Así, eso es un proyecto que lo tenemos guardado hace añadas y que nadie nos tiraba bola, perdíamos todos los concursos. Hasta que apareció este primer concurso de latidos urbanos, que es un fondo que ha creado este año el Ministerio de Culturas de aquí del país, y pues lo ganamos, así que nos están apoyando. ¿En qué consiste esto? Nuestra cuentoteca tenemos con los viajes que uno hace al exterior o recibe gente, con los narradores que vienen o los contactos que siempre uno anda ahí llevando, hemos logrado reunir más de 800 publicaciones físicas y otro tanto en digitales, pero dicen que el libro que no está catalogado es libro que no existe, porque está ahí encajonado y perdido en el limbo. Entonces estos fondos nos han permitido catalogar estos libros, ponerlos bien de forma ordenada para que estén a disposición de la población, ¿no? Claro. Y de los mismos narradores, porque sirve, y no solamente hay cuentos, ¿no? de literatura, también tenemos mucho de teoría, tenemos mucho de contexto histórico, porque para mí eso es básico en el tema del arte, pero sobre todo en la narración de cuentos. Es decir, si yo voy a contar un cuento del zorro y la Milita, necesito tener un contexto geográfico, teórico, histórico. Claro. ¿No? Si voy a contar cuentos de La Paz, necesito tener textos que me den ese contexto de qué ocurrió históricamente, política y socialmente en ese tiempo de esa historia. ¿No? Es decir, un cuento no es solo un cuentito, conlleva muchas cosas. Para eso necesitamos investigar y capacitarnos, los propios narradores. Y por eso esa es la motivación de hacer esta cuentoteca, y gracias a este concurso pues hemos logrado la catalogación, la mueblería, ¿no? y el depósito de los libros. Y paralelamente hay un proceso que es interesante, es enamorar a la gente para que se enamore con los libros, con la lectura. Entonces hemos hecho ya este año 2 ciclos del Club de Lectura Infantil, que es experiencial. Es decir, para nosotros la lectura, si bien estoy hablando de libros físicos, pero para nosotros la lectura va más allá de un libro. O sea, leer un libro está bueno, pero la lectura es mucho más allá. La transmisión. Sí, es conocer el contexto. ¿Qué estoy leyendo? La comprensión, lo que llaman la comprensión lectora, el disfrute, el placer de leer, ¿no? El placer de leer un libro, pero también el placer de leer tu entorno, el placer de leer qué está pasando aquí, qué está pasando socialmente, ¿no? históricamente, qué está pasando en las noticias, eso es leer tu contexto, ¿no? Entonces con los niños y las niñas de 6 a 12 años hemos desarrollado ese club de lectura que es leer es un placer, pero con diversas dimensiones, ¿no? Una científica, hemos tenido experimentos científicos, luego han aprendido a dibujar, música y a jugar, ¿no? Porque hemos invitado a especialistas también a que puedan trabajar sesiones especiales con nuestros niños para que vean que desde los cuentos también pueden haber otras facetas lúdicas, ¿no? De juego, de exploración científica, de música. Ha habido una sesión muy linda de experiencias sensoriales, ¿no? Cómo hacer sin ver o sin escuchar, moverse, y se trabaja no solamente los niños, también las mamás, los papás. Entonces eso permite otra interrelación, ¿no? Y ojalá que después para el siguiente año continuemos con este ciclo, pero la idea es esa, ¿no? Es enamorar a la lectura desde otras facetas, no obligándoles, como en el colegio.
Y bueno, a razón de esto, ¿hay interés de parte de los niños en la lectura? Sí, 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 al menos los que vienen, claro, obvio, no, están vienen con sus libros, hasta los que no, tenemos dos niñas que están todavía en kinder, pero bien, son las primeras en llegar con sus libros porque están así como que ya están empezando ya, ¿no?, a reconocer las letras, a escribir su nombre, pero son las más fanáticas porque les encanta este tema del contacto con el libro, con los cuentos, con las historias, de encontrarse con otros niños, otras niñas, ¿no? Claro. Entonces yo estoy seguro que hay muchos niños que están enamorados de la lectura, pero esos... y seguramente hay otros que no, entonces la idea es de a poquito ir abarcando y enamorar de a poquito con la lectura, ¿no? Y bueno, hablando de enamorar con la lectura, ¿crees que hacen un buen trabajo los profesores, especialmente en primaria, para agarrar a los niños con la lectura, ¿no? Para que los hagan amar, como dices, la lectura, porque es importante desde niños capacitarles y tener un amor a la lectura, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando era más pequeña, incluso mi sobrina no le gustaba leer. No. Hasta cierta edad, con cierto profesor, que yo ya agarré el gusto a la lectura, y creo que también depende de la persona y del profesional. Totalmente, totalmente, ¿no? Depende del docente, también depende de la familia, porque en realidad tú aprendes a tener placer por leer por el ejemplo. Si el profesor te lee, se nota que lee, si tu familia hay libros naturalmente, cotidianamente, sin que te los impongan, entonces yo creo que sí, el niño naturalmente se va a decantar por la lectura. Lamentablemente, en general, en nuestro sistema educativo, y te lo digo porque también como docente lo había visto ya hace unos años, no, pues no, a los jóvenes no solo tienen el agrado, la práctica de la lectura técnica. Es decir, leo porque me lo dieron en mi carrera, Y ¿no? tengo que. Y tengo que, ¿no? Entonces, y después cuando ya salen y no hay la obligación técnica, pues entonces dejan, ¿no? Evitan, ¿no? Así es. También hay que tomar en cuenta que hay otras formas de lectura, ¿no? O sea, leer cómics también es una lectura, leer con la tablet o con el celular también es lectura, ¿no? Ahí lo que hay que diferenciar es el contenido y para qué, ¿no? O te lees por entretenimiento, o noticias, o lees por formación, ¿no? O lees por placer, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Pero no hay que descartar, y eso es algo también que a veces los más radicales dicen, no, hay que leer en papel, sintiendo el olor del papel. No, ya, dejándonos de romanticismos, también se puede leer en un celular. Yo no lo hago porque me cansa rápido la vista, pero hay gente que sí la logra, es buenísimo, ¿no? En tablets hay formas, ¿no? Ellos saben cómo bajarle la luz, qué sé yo. Por supuesto. No, entonces sí, hay formas. Además, la tecnología te ha permitido pues encontrar miles o millones de libros ahí, entonces, ¿por qué no aprovechar? Claro, a diferencia de años anteriores, ¿no? Donde era muy complicado y costoso. Era privilegio. Así es, las bibliotecas estaban llenas, si no encontrabas un libro, ya no tenías la posibilidad de hacer tu trabajo. Exacto, y antes tampoco es que leíamos tanto por placer, sino íbamos a las bibliotecas obligados por la tarea, ¿no? Claro. Entonces, el tema de dinamizar una biblioteca me imagino que es un desafío también, ¿no? Alguna vez digo, sí, me gustaría trabajar en una biblioteca para ver las estrategias para que la gente vaya y naturalmente acceda, ¿no? Yo he visto en otros casos, en algunos países, en Argentina, por ejemplo, que hay esto de las bibliotecas populares, que hay algunas bibliotecas incluso en parques, que son como privadas y otras con convenios, pero había niños que jalaban a sus papás después del colegio y sus papás apurados, no, tenemos que ir a almorzar, tengo que ir a mi trabajo, y el niño, no, que tengo que devolver este libro para sacar otro. Entonces ellos eran los primeritos en así llegar a la biblioteca, dejar el libro y pedir otro para leerlo esa semana, ¿no? Entonces, en México también he visto así casos en pueblos muy pequeños donde se generaba todo un mecanismo de préstamo y de devolución hacia el 98%, es decir, nadie pretendía ni robar un libro ni maltratarlo porque sabían que era comunitario. Entonces había una rotación de textos muy linda, experiencias súper lindas que ojalá que aquí se puedan replicar de a poquito, ¿no? Y una apreciación hacia los libros, ¿no? Y justo eso quería llegar, de que ha viajado usted a diferentes países. ¿Cuál es la similitud o quizá diferencia en lo que es el interés hacia los libros, especialmente en los niños? Mira, yo creo que
En todos los países nos vamos a quejar de lo mismo exactamente, ¿ya? Hay que empezar desde ahí. En todos los países se quejan del gobierno, se quejan de la economía, se quejan de los libros, de que no leen, no sé. Pero creo que hay sí en algunos lugares una predisposición estatal y del sistema educativo en el que sí hay una política de incidencia hacia la lectura, ¿no? En Argentina es clarísimo con sus bibliotecas populares, ¿no? Tú no sabes la cantidad. En la Feria del Libro de Buenos Aires, primero que todos los profesores y todos los bibliotecarios tienen descuento del 20% desde ya. Después, la cadena editorial les van descontando y llega un momento en que son financiados al 50% textos nuevos, así que tú los ves en las mañanas miles, pero te estoy hablando miles, desde La Quiaca hasta Neuquén, hasta la Patagonia, así miles de profesores y bibliotecarios con sus carritos jalando cajas y cajas de libros, comprándolos porque ellos ponen el 50% y el Estado o sus gobernaciones les ponen el otro 50% que cubren. Además tienen descuento. Entonces, imagínate, toda Argentina se llena de bibliografía nueva, actualizada, en su Feria del Libro de Buenos Aires. Es una cosa así de lo más envidiable. No. Después hay políticas de fomento lector bien estructuradas en Chile, en Perú más o menos. En México hay algunas experiencias súper interesantes, en Colombia también, en Brasil también, con los puntos de lectura. Pero aquí, lamentablemente, creo que aquí falta desarrollar. Está en la ley, hay normativas. Bolivia es bellísima en leyes, pero a ver si las aplicamos. Así es. ¿No? Aquí hay normativas y está ahí la estructura en papelito, ¿no? Alguna vez incluso a mí, hace algunos años, me nombraron embajador de la lectura, junto a la queridísima y recordada Norma Merlo, gran actriz. Éramos embajadores de la lectura, pero a ver, nos posicionaron con ministro y todo, con foto, y cuando me llamaron para hacer algo, claro. Ahí acabó. Yo preguntaba y nadie sabía decirme nada, y eso pasó hace unos 4 años, creo. Y porque no hay una política de fomento lector. Aquí en el municipio hay la normativa también. Ha habido algunos intentos, me llegaron ahí los rumores, ahí participé de un par de reuniones, pero nunca acabó nada porque no hay presupuesto. Es decir, no hay un interés político desde el Estado, en cualquiera de sus instancias, ¿no? Gobernación, la central o la municipal, no hay un interés real en fomentar la lectura, ¿no? Ha habido este tema de la Noche de los Libros, puede ser ya interesante, nos da a conocer la biblioteca, pero yo siempre digo, estos festivales, estas noches especial de los libros, de museos, de no sé qué, los festivales, estas actividades masivas, son solamente la punta de lanza, son la vanguardia, pero si no hay nada que lo sostenga todo el resto del año, solamente es un bluff, es un show. Son ¿no? días especiales, específicos. Sí, son estrellas fugaces, ¿no? Una vez al año hay la Noche de los Libros y la Feria del Libro, qué bien, pero si la Feria del Libro no se sostiene en el trabajo regular, constante de todo el año, de las editoriales, de los escritores, etcétera, 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 no va a pasar nada, ¿no? Claro. Entonces, con la Noche de los Libros hay que tenerse cuidado, está lindo, me parece interesante, ¿no? Hay una ruta, la gente conoce bibliotecas nuevas, otras que ya son conocidas, pero todo el año tiene que haber un trabajo regular, constante, de promoción, de actividades creativas que fomenten que la gente se acerque, ¿no? Claro. A la lectura y que la tome como un hábito, como una práctica, ¿no? Y actividades más que todo igual individuales, ¿no? Como por cada editorial, por cada biblioteca, porque si bien esto lo hace la gobernación, podrían hacerlo individualmente, ¿no? Totalmente, claro, ¿no? Cada instancia, cada organización, cada empresa, porque son empresas las editoriales, ya tiene que generar movimiento, ¿no? No sé, aquí todavía no sé por qué, tal vez es un tema de mercado, de economía, aquí por ejemplo no hay como en otros países, no contratan así cuentacuentos que vayan de colegio en colegio para vender sus textos. En otros países yo tengo colegas que viven de las editoriales, porque son contratos anuales, ¿no? Están todo el año contando para las editoriales, ¿no? Y obviamente promoviendo esos textos y esos autores
sin fin de colegios, de unidades educativas. Aquí algún rato La Hoguera por ahí lo quiso hacer, pero me imagino que es un tema de presupuesto, nuestro mercado es chiquito, la verdad es esa, pero también es cuestión de animarse, ¿no? Y de ver por otros caminos, ¿no? Aquí creo que solo engatusan al profesor para que obligue a comprar a los estudiantes. De cierta editorial, ¿no? Y de cierta editorial y se queda ahí la cosa, ¿no? Entonces, deja de ser pues así, o se vuelve pernicioso, no sé, ¿no? Entonces hay que conocer bien. Hay que ver la forma de que sea un trabajo constante, ¿no? Que no sea una estrella fugaz. Así es, y bueno, ya para finalizar, por favor, la invitación a todos nuestros televidentes, también niños, para que hagan, no sé, más fácil la lectura, para que vayan, se animen a ir a la biblioteca, a la Cueva de Cuentacuentos, por supuesto. Invito a todas las niñas, los niños, pero invito también a los profesores, profesoras, padres, madres de familia que visiten la Cueva de Cuentacuentos. Este noviembre estamos inaugurando ya la Cuentoteca. Tenemos toda la intención de que desde el próximo año 2024 abramos la Cuentoteca 2 veces a la semana para visita y acceso libre, gratuito a los textos. Van a ver material único, porque la buena parte de este material son textos de autores que no lo publican en grandes editoriales. Muchos son libros en diferentes formatos alternativos. Tenemos libros en tela, libros algodón, libros acordeones, libro álbum, libros pop-out. Tenemos libros que vale la pena conocer estos otros formatos, ¿no? Les invitamos a que visiten la cueva con las funciones. Tenemos espectáculos casi todas las semanas. Síganos por redes, por el Facebook, Instagram, TikTok. ¿Cómo se encuentra en las redes sociales? La Cueva de Cuentacuentos, en todas las redes, La Cueva de Cuentacuentos. Les invitamos este noviembre, vamos a estar con este ciclo de cine palestino porque nos parece súper importante informarnos de lo que está ocurriendo con el conflicto, cuáles son las causas, nada es gratis, así nada se genera porque sí. Entonces es importante que conozcamos el contexto histórico y nada, ¿no? Agradecido por la entrevista. Muchas gracias y los esperamos en la Cueva de Cuentacuentos. Ahí no paramos, ahí estamos en constante actividad. Bueno, muchas gracias, Martín. Así es, ya la invitación ya está hecha. Síganlos en sus redes sociales como la Cueva de Cuentacuentos. Y bueno, tienen muchas actividades, ahí van a estar teniendo mucha más información. Y nosotros terminamos así con la entrevista, pero sigan con la programación de La Revuelta.